Bienvenido a Historias Reddit. Hoy traemos 3 historias de parejas. No olvides suscribirte al canal para más historias. Ahora vamos a los relatos de hoy. Yo siempre soy la otra mujer y nunca la chica principal. Hoy, la novia de un chico con el que yo he estado saliendo durante casi un año me envió un correo electrónico largo para básicamente pedirme que dejara de tener citas con su novio. Al principio estaba en estado de shock, pero luego, cuando me mostró fotos de ellos juntos en la línea de tiempo y cómo conocieron a los padres del otro, fue una confirmación de que ella estaba diciendo la verdad. Todo este tiempo, no tenía ni idea y pensé que era la única chica con la que estaba hablando. Esto puede sonar un poco desordenado, pero desafortunadamente, esta tampoco es la primera vez que me pasa algo como esto. De hecho, esta es la 4ª vez que descubro que he sido la otra mujer con la que los hombres engañaban a sus esposas novias. Todavía duele cada vez, y siento que lo pasé peor que las esposas novias porque al menos los chicos las tomaron más en serio al darles un título real. Yo era solo una chica secundaria que los hombres usan para pasar un buen rato. No entiendo por qué los chicos que he conocido no me tomaron en serio. Desde que comencé a salir en la universidad, mis compañeros de clase me han preguntado si me gustaría ser su compañero amigo con beneficios. Nunca inicié conversaciones sexuales e invité a salir a un chico antes, pero parece que lo único que los hombres quieren de mí es intimidad. No sé qué hacer. Me siento muy derrotada y sola en este mundo. Ojalá hubiera alguien que me ame por lo que soy y sea leal. ¿Siguen existiendo los buenos? Siempre me quedo atrapada en triángulos amorosos como la otra mujer y tengo miedo de estar soltera para siempre. Me acabo de enterar de que mi novia tiene padres muy ricos. Como dice el título, me acabo de enterar de que mi novia de 6 meses tiene padres muy ricos. La relación ha ido muy bien, nos hemos movido bastante rápido pero hemos tenido una comunicación muy sólida y se siente muy cómodo. Tenemos planes de vida y metas muy similares y ya hemos hablado sobre el matrimonio y los hijos. Ayer, ella está visitando su casa en otro país y descubrí que sus padres tienen mucho más dinero del que yo jamás había considerado, como que sabía que estaban lo suficientemente acomodados, pero no una casa de 5 pisos con la ayuda. No creo que sea un problema para nuestra relación en sí, pero me preocupan 2 cosas. 1. Sus padres piensan que no soy lo suficientemente bueno para ella y, 2. Ahora, inadvertidamente, la trato de manera diferente debido a esto. 1. Vienen de una cultura bastante tradicional donde el estatus es bastante importante. Sé que esto es común en muchos lugares, pero parece más evidente ahí. No quiero estar tratando de vivir fuera de mis posibilidades para tratar de impresionarlos y si alguna vez nos casamos, la idea de ser examinado por ellos me pone un poco enferma. Crecí en la clase media baja y no me siento preparado para manejar ese nivel de, supongo, juicio. Proviene de la inseguridad, estoy seguro, todavía la siento. 2. Es maravillosa. Y estoy nervioso de que comenzaré a tratarla de manera diferente con el tiempo debido a esto. No tengo una preocupación súper tangible que presentar, solo que el dinero joda a la gente y no quiero que nos joda a nosotros. Definitivamente estoy pensando demasiado en las cosas, y aquí es donde estoy. Entiendo totalmente que este es un problema de mi propia creación, así que, por favor, comprenda que ya tengo suficiente vergüenza por hacer la pregunta en primer lugar. Me encantaría recibir un consejo sobre cómo hablar sobre mis inseguridades y ser tranquilo sobre las cosas. Mi inquilino preguntó si mi esposa y yo estamos interesados en una relación abierta, ¿cómo debo reaccionar? Bueno, entonces, hemos alquilado habitaciones durante los últimos años para ayudar a ahorrar dinero. Recientemente, tenemos un inquilino, un tipo de unos 30 años que es educado y paga las facturas a tiempo, pero que es tímido y muy incómodo, y hasta ahora no ha ido a ninguna parte en la vida. No es que lo esté juzgando, me tomó mucho tiempo terminar la universidad. Tengo 30 años y mi esposa 27. Esta mañana, mientras mi esposa y yo estábamos en nuestro comedor y él estaba cerca, de repente soltó, ¿sabían que puedo oírlos? Así que después de un silencio incómodo dije, lo siento, trataremos de ser más sensibles, pero estamos casados y estás alquilando una habitación en nuestra casa, ¿qué esperabas? Por contexto, no somos el tipo de personas que tienen relaciones íntimas constantes, quizás un par de veces a la semana, y generalmente a altas horas de la noche. Ojalá me lo hubiera dicho en lugar de hacerlo frente a mi esposa, que naturalmente es una persona muy tímida, por lo que le resultó muy vergonzoso.
Luego, después de que mi esposa se fue a trabajar, me envió un mensaje de texto preguntándome cuál era nuestra opinión sobre las relaciones abiertas. Cuando le pregunté por qué estaba pidiendo aclarar, dijo que debido a que tiene 32 años y todavía es virgen, realmente le falta confianza y está buscando a alguien que tenga la mente abierta porque es vergonzoso, así que quería saber si lo haríamos. Estar abierto a ello. Le di un no rotundo, aunque simpatizo con él hasta cierto punto, y le dije en mi humilde opinión que estaría mucho mejor en una relación más normal antes de involucrarse en algo tan complicado. También me ofrecí a darle algún consejo de compañero en algún momento, principalmente porque solo quería aclarar la incomodidad. Bueno, entonces, no lo desprecio por preguntar, al menos fue lo suficientemente valiente para preguntar, supongo. Sin embargo, encuentro toda esta situación realmente extraña. Este tipo solo ha estado viviendo aquí durante un mes, así que no es como si fuéramos buenos amigos. No creo que parezca peligroso en absoluto, y de todos modos es un tipo súper escuálido con fibrosis quística, pero estoy un poco preocupado de que esto pueda convertirse en algo extraño en el futuro. Simpatizo con su incomodidad, pero solo si. ¿Qué pueden hacer todos con esta extraña situación y cómo creen que debería responder? Todavía no le he dicho a mi esposa que hizo esta solicitud, ya que no estoy seguro de que eso mejoraría o empeoraría las cosas. Además, se disculpó por cualquier incomodidad y me pidió que le avisara si quería que se mudara. Siento un poco de pena por él, pero todavía estoy tratando de pensarlo y no he respondido todavía.